Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos amigos y amigas de Mindalia Televisión. Gracias por estar un fin de semana más acompañándonos al otro lado de la pantalla. Hoy hablamos de ansiedad y de cómo desmitificar ese proceso de que la ansiedad puede no ser nuestra enemiga. Este encuentro lo vamos a compartir con Irene Bermejo. Ella tiene un grado y máster universitario en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, aquí en España. Fue becada como psicóloga residente en la Clínica Universitaria de Psicología de la UCM y tiene casi 10 años de experiencia como psicóloga especialista en ansiedad. Pues en estos tiempos que corren, ¿no?, donde tanto estrés llevamos en el día a día, qué mejor que recibir a Irene Bermejo en nuestras pantallas. Hola Bella, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, igualmente, un placer estar aquí. Pues encantados, Irene, de que traigas este súper tema que, como estaba diciendo, es tan importante en la actualidad para la sociedad que tenemos a día de hoy, donde la ansiedad se ha normalizado, forma parte de nuestro día a día en el proceso de muchas personas y me voy a incluir, tenemos que combatir y convivir con ella. Así que vamos a hablar un poquito de cuáles son esos procesos que nos llevan a desarrollar el trastorno de ansiedad. Eso es, fíjate Laura, la ansiedad aparece en todas las personas, todos tenemos ansiedad. Lo que ocurre es que algunas personas son más sensibles a desarrollarla de una manera que es más molesta y que da más sintomatología. Yo aquí siempre digo que la ansiedad la tenemos como esa enemiga que nadie quiere ni oír hablar de ella, pero en realidad tiene un papel fundamental, que es hacernos estar alerta de lo importante. Cuando la ansiedad ya dura más de lo que debería, ahí es cuando empieza a ser un problema. Pero tener un poquito de ansiedad siempre es saludable, nos mantiene alerta. Claro, yo tenía justamente entendido que la ansiedad pues nos mantiene, ¿no?, activos por si algo surge a nuestro alrededor, que es un instinto que traemos además primario de muchísimas generaciones atrás, precisamente para protegernos, ¿no? Pero cuando se activa ese patrón repetitivo, como tú bien estabas diciendo, en cualquier situación normal de nuestra rutina de cada día, ahí es cuando realmente detectamos, ¿no?, un problema como tal. Tú como psicóloga me imagino que en consulta te lo encontrarás muy a menudo. Eso es un problema que afecta muchísimo y cada vez más. Sí que estoy notando en consulta que la demanda cada vez tiene más que ver con la ansiedad. Como decías, es un mecanismo que traemos de, pues eso, hace millones de años. Yo siempre digo, la ansiedad es tan antigua como el ser humano, porque siempre nos ha querido proteger. Lo que pasa es que es muy desagradable de sentir. La ansiedad en realidad no es peligrosa como tal. O sea, aunque cuando sí que una persona experimenta un ataque de pánico o de ansiedad, los síntomas son muy, muy molestos, pues esa falta de aire, esos temblores, ¿no? Esa sensación de presión fuerte en el pecho, no es peligrosa. Lo que ocurre es que hay que entenderla bien, hay que saber cómo gestionarla. Yo hay una cosa que cuento mucho en el colegio, ¿no? Cuando somos pequeñitos nos enseñan a caminar, a andar, a comer, pero nadie nos enseña cómo gestionar las emociones. De manera que cuando tenemos ansiedad, no solamente es lo desagradable de sentirla, sino también ese susto de qué me está pasando y qué puedo hacer con ello. Claro, hay muchísimas personas que sienten, ¿no?, como si la sensación que yo he podido escuchar o ver a mi alrededor es que sienten como si se fueran a morir, ¿no? Porque esa incapacidad de respirar, de perder la gestión emocional, como acabas de comentar, ¿no? De decir, ¿qué me está pasando? ¿Es algo grave? ¿No lo será? Entonces ahí entramos ya en un bucle, en un ciclo, digamos, muy invasivo, muy... No me sale la palabra en este momento, pero como que tenemos mucho miedo, ¿no?, a nivel de salud de que nos pueda pasar, nos pueda dar un infarto, nos pueda... Y realmente no, realmente es un proceso normativo que si aprendemos de alguna forma a gestionarlo, a controlarlo, pues nos puede servir. Tú te has especializado en ello, en no ver la ansiedad como un enemigo, sino como verlo como algo que nos puede aportar cosas positivas, entre comillas, ¿no?, dentro de que lo que padecemos pues simplemente es una sintomatología.
Eso es, la gente en realidad es cierto que le coge mucho miedo. No estamos formados, no se nos enseña cómo funciona la ansiedad. Por tanto, hay muchas personas que la primera vez que tienen un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, lo que hacen es ir a urgencias, porque efectivamente la sensación subjetiva es de que se están muriendo. Es una sensación bastante fuerte que asusta mucho. Aquí es importante saber, también para que esto sirva a cualquier persona que nos esté viendo, que la ansiedad realmente funciona como cualquier otra emoción y sigue una curva, es decir, intensidad y tiempo. La ansiedad, si no intentáramos interrumpirla, simplemente llegaría a su pico máximo de sintomatología y luego con el mero paso del tiempo se resolvería. Igual que cuando nos sentimos contentos, no intentamos parar esa emoción y por eso parece que se nos escapa de las manos. Sin embargo, cuando estamos tristes o cuando tenemos ansiedad, ahí entra el problema porque como no sabemos cómo manejarlo, intentamos cortarla, intentamos evitarla y nos quedamos atrapados un poco en esa intensidad de los síntomas por más tiempo del que la emoción bien gestionada hubiera durado. ¿Por qué se produce este patrón repetitivo de la ansiedad en el día a día, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué activamos esa sensación de miedo, de alerta, cuando realmente pues, es una situación de algo laboral o estamos en un grupo de amigos o estamos conduciendo al camino al trabajo? No sé, cualquier situación que se nos pueda dar en el día a día. Pues esto ocurre, fíjate, Laura, porque el cerebro, cuando tiene ansiedad, a veces no distingue de lo que es real y de lo que no. Por ejemplo, pensemos en las películas de miedo. Sabemos que no es real, pero nuestro sistema se activa igualmente. Lo que pasa aquí es que ponte hace pues, es un par de millones de años, cuando éramos los primeros Homo sapiens sapiens, y la ansiedad nos servía para huir de un león. No había segundas oportunidades. Si yo veía un león, yo tenía que salir corriendo. Si nos damos cuenta, el cuerpo cuando tiene ansiedad se activa de la misma manera que se activaría para salir corriendo de un león, con la respiración más rápida para llevar oxígeno a los músculos, con ese corazón que va más rápido para bombear la sangre. Lo que ocurre es que ahora, en 2024, hay situaciones que nos generan el mismo nivel de susto, como digo yo, o de miedo que un león. La mente no distingue, ¿no? Igual estamos en una situación de trabajo que es una entrevista, que nos da un poquito de miedo y lo que hace la mente es que nos lleva al peor escenario. Si nos damos cuenta, la mente hace esto porque piensa que llevándonos al peor escenario, a lo más peligroso que podría pasar, nos hace un favor. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, los antepasados nuestros que sobrevivieron realmente eran los que más ansiedad tenían, porque eran los que siempre se ponían a salvo de ese león. Por eso ahora, a diario, en el día a día, en la actualidad, tenemos esa tendencia más a tener ansiedad. Aquí ocurre otra cosa, que es un fenómeno que se llama incubar la ansiedad. Cuando a mí algo me da mucho miedo, por ejemplo, una situación en el trabajo, lo más natural que me sale es intentar evitarla. Si puedo no ir a esa reunión y que vaya otra persona mejor, o incluso para tomar un avión, si me da miedo intento no tomarlo. Lo que ocurre cada vez que yo evito esa situación es que yo estoy incubando la ansiedad, significa que la estoy aumentando. ¿Por qué? Porque mi cerebro primitivo, como yo lo llamo a veces el cerebro de monito, ¿no? Esta parte más primitiva del cerebro, lo que interpreta es, ah, genial, no ha habido peligro y por tanto estoy a salvo. Voy a intentar evitar esas situaciones más a menudo para estar a salvo. Entonces mi mente se configura de tal manera que entiende que evitar esa reunión de trabajo es ponerme a salvo. Eso se va acumulando de tal manera que cuando llega el día en el que no me queda otra que afrontarlo, la ansiedad está multiplicada ya como por 10 y me cuesta mucho más porque se ha incubado esa ansiedad. Qué interesante, Irene. Es como, digamos, la gota, ¿no? Que va colmando ese vaso y una vez que rebosa, pues ya no podemos alcanzar esa gestión emocional, pero que si a lo mejor en pequeñas dosis fuéramos liberando una gotita cada día, quizás no tendríamos a lo mejor un episodio, una transición de ansiedad tan brusca, ¿no? Un pico tan alto. Efectivamente. De hecho, la forma en la que se trata la ansiedad muchas veces es con exposición. Lo que no se suele hacer es esto que todo el mundo conoce, que es, ay, ¿cómo lo llaman? Terapia de choque, ¿no? Que se oye mucho, sí, sí, terapia de choque, tú métete. Bueno, no exactamente. De hecho, la forma que mejor funciona, que se ha demostrado además con terapia cognitivo-conductual, es hacer lo que se llama una exposición gradual o progresiva. Creo que no es este el nombre técnico porque no me estoy acordando, pero prácticamente es exponer a la persona a una jerarquía. Por ejemplo, si a mí me diera miedo montar en avión, la solución para mi miedo no es montarme de golpe, porque podría ocurrir que le coja aún más pánico, sino hacer esta progresión. Primero me expongo a lo mejor a ver un billete de avión, me expongo a ver un vídeo donde hay un avión despegando, me expongo a escuchar un avión despegando, me voy acercando, ¿no? Hasta ese momento donde ya llego
a este punto de la jerarquía donde ya puedo a lo mejor estar en un aeropuerto e incluso sentada en el avión. Conviene hacerlo de poquito a poquito, donde la intensidad de la ansiedad en cada situación no sea demasiado aversiva. Pero es así como se trata, exponiéndonos. Otra parte importantísima para gestionar la ansiedad y que es un poco la raíz de donde viene todo son las emociones. Por eso es tan importante aprender esa gestión emocional. Fabuloso, Irene, muchísimas gracias. ¿Qué otras herramientas conocemos que podamos utilizar precisamente para la gestión emocional en el día a día, en nuestra rutina de cada día? Pues fíjate, una de las más potentes es un diario emocional. Consiste prácticamente en, al final del día, revisar qué emociones he sentido yo en ese día y ver de qué me habla cada emoción. Sí que es verdad que esto, si no estamos formados o si nadie nos ha enseñado, es un poquito difícil identificar qué es lo que estoy sintiendo y de qué manera lo que estoy sintiendo me puede ayudar. Por ejemplo, si yo siento miedo ante el momento de tener una reunión, por ejemplo, yo tengo que saber que ese miedo, en realidad lo que quiere de mí es que yo esté preparada lo mejor posible, haber leído lo máximo posible o haber preparado mi presentación para esa reunión. Pero si nadie me ha enseñado a interpretar que el miedo en realidad me quiere ayudar, yo cuando siento miedo lo que hago es alejarme, intento evitar ese miedo. Si yo puedo gestionar cada emoción y entender de qué forma me puede ayudar, yo puedo actuar acorde a ese mensaje que me manda la emoción. Si, por ejemplo, vamos a pensar también en emociones positivas, que también son bien importantes. Si yo siento felicidad, la felicidad me está recordando que yo tengo que meter más de eso en mi vida. Entonces, una herramienta muy fuerte es este diario emocional de cada noche, al final del día, revisar cómo me he sentido. Otro ejercicio muy potente es el de la respiración. Aquí hay diferentes tipos. Existe la respiración en caja, que consiste en visualizar una cajita, tomo aire 4 segundos, lo sostengo 4 segundos, lo suelto 4 segundos y lo vuelvo a sostener 4 segundos. Esto funciona muy bien porque al respirar yo más despacito, le estoy mandando el biofeedback a mi cuerpo y también a mi mente de que no hay peligro. Destabilizo los niveles de oxígeno en la sangre y esto me hace sentir que no hay león de aquella manera. Una tercera técnica también muy potente es lo que en inglés llaman el grounding o el enraizamiento, ¿no? Como diríamos en español, que es básicamente quedarme en mis sentidos. Cuando yo tengo ansiedad me voy mucho a la mente, tengo esta sensación de casi de realización, de mucho, mucho miedo. Si yo me aterrizo en el cuerpo, entonces puedo calmar la sensación de ansiedad. Para aterrizarnos en el cuerpo está la regla de los cinco. Tenemos 5 cosas que puedo ver, 5 cosas que puedo escuchar y 5 cosas que puedo tocar y saborear. Y creo que me he dejado un sentido, ¿no? Ver, oler, saborear, escuchar y tocar. Eso me va a hacer quedarme en el momento presente. Va a hacer que esté más en el cuerpo y menos en lo que es anticipar, que es en lo que consiste la ansiedad. Bueno, acabas de mencionar algo que también se ha popularizado mucho a día de hoy en las redes sociales, que es el hambre emocional, ¿no? Cuando hablamos de precisamente no de una ansiedad que la extrapolamos a un síntoma físico, sino a una actitud, ¿no? A una rutina que mantenemos cuando una situación se desata, nos genera ese estrés, tendemos a consumir alimentos pues poco saludables, ¿no? Por todo lo aquello que nos genera pues un bienestar muy rápido, el azúcar, ¿no? Y cosas así de ese tipo. ¿Cómo podemos interpretar el hambre emocional? Fíjate, el hambre emocional ocurre, como tú has dicho muy bien, porque es una manera muy fácil y muy rápida de obtener bienestar o de obtener esa dopamina, ¿no? Al tomar comida rica de una forma muy rápida, liberamos dopamina, que es pues, una hormona que nos hace estar mejor, o sea, o un neurotransmisor, mejor dicho, según lo interpretemos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que digamos que el sistema de respuesta de una persona cuando hay una situación difícil se divide en tres partes. Una parte emocional, otra parte a nivel más mental, más cognitivo y una parte más del cuerpo. El hambre emocional entra en esta parte. Cuando estamos teniendo hambre emocional, eso nos está avisando que o la parte emocional o la parte más mental, más psicológica, están fallando. ¿Por qué? Porque me estoy desbordando en algo que técnicamente llamaríamos conductual, en algo de hacer. El hambre emocional en realidad no es muy distinto pues, de personas que a lo mejor fuman de una forma más compulsiva o personas que beben más compulsivamente,
que van de compras compulsivas, son al final mecanismos para regular la ansiedad, no de raíz, pero sí de síntoma. Por eso el hambre emocional ocurre tanto, porque es una forma en la que el cuerpo se ocupa muy rápidamente de algo, siente que está haciendo algo y hay una recompensa muy rápida. Yo en esos casos lo que recomendaría mucho es lo que decía antes, parar a mirar qué emociones estoy evitando o me están incomodando o qué pensamientos son los que no quiero tener. Esto me lleva a pensar, Laura, también que una parte muy característica de la ansiedad también son esos pensamientos en bucle. Cuando yo me quedo pensando en todo lo que puede salir mal, como decía antes, porque es la función de la ansiedad, me cuesta mucho quitarme de ahí. Estos pensamientos en bucle aparecen muy típicamente justo antes de irme a dormir o por la mañana al levantarme, porque coincide que son momentos cuando los picos de cortisol en mi cuerpo, que es la hormona más característica del estrés, está más alta. ¿Esto por qué es importante saberlo? Porque hay muchas personas que se culpabilizan de lo que están sintiendo, que dicen, ¿cómo puede ser que me voy a dormir y justo me viene la ansiedad ahora? Claro, natural, por el nivel de cortisol y porque cuando vamos a dormir es el momento en el que más calmada está la mente porque hay menos estímulos. Esto también es muy importante, no sentirnos culpables por tener esa ansiedad. Esto aplica, Irene, también, bueno, no lo sé, te pregunto, ¿eh? Aplica también, por ejemplo, a nivel relacional, ¿no? A nivel relación de pareja, para una persona que desarrolla un apego ansioso, es este tipo de actitud también, ¿no? Más o menos parecida a la hambre emocional o a aquello que tú decías de los niveles de cortisol, ¿no? Cuando tenemos una relación tóxica, es verdad que tenemos esos picos, ¿no? Esas bajadas y subidas de cortisol que nos generan lo mismo, el mismo placer que comer una bolsa de patatas fritas, ¿no? Eso es. Lo que pasa en las relaciones es que el cortisol aparece cuando la mente identifica que hay peligro. En una relación tóxica lo que ocurre es que hay muchas intermitencias. La otra persona de pronto está ahí y de pronto se va. Y no entiendo por qué antes estaba y ahora se ha ido. Entonces ahí se me activa el cortisol. Por eso entro en ansiedad. Es cierto que cuando la persona vuelve, cuando ya me vuelve a hacer caso, ¿no? La persona que ha desaparecido, el tóxico, vamos a llamar, o la tóxica, cuando vuelve, mi mente lo que libera es un montonazo de dopamina, que es el mismo neurotransmisor que se libera cuando yo como chocolate o unas patatas o algo que a mí me haga bien. Por eso este tipo de relaciones es tan adictivo. Cuando una persona tiene apego dependiente, lo que pasa es que basa todo su bienestar o la mayoría de su bienestar en la otra persona. Si yo soy dependiente, solo voy a liberar, bueno, esto es un poco brusco decirlo así, hay quien si me escucha me mataría, ¿no? Pero voy a liberar esa dopamina o esa oxitocina, que es la hormona de cuando yo estoy con personas y me siento bien, esa oxitocina se libera cuando yo estoy cerca de personas con las que me siento a salvo o personas que me quieren. Por eso en las relaciones tóxicas se convierte tan adictivo, sobre todo en personas dependientes, el tener cerca a la otra pareja. Tenía un profesor en primero de carrera que se llama Luis Aguado Aguilar, que de hecho en el examen en primero nos dijo, ¿en qué se diferencia exactamente el amor de tomar una droga? Porque la realidad es que la sensación subjetiva es muy parecida y genera el mismo enganche por esa dopamina precisamente. Bueno, estamos aprendiendo un montón en el día de hoy junto a Irene Bermejo sobre la ansiedad. Me encantaría saber en la cajita de comentarios cómo la vivís vosotros, cuál es vuestro proceso. Así también Irene puede leeros un poquito más tarde y podrá apoyaros también en esto. Yo de todas formas os recomiendo ir a ver las redes sociales de Irene para seguir informándoos más si este contenido está siendo de valor para todos vosotros y que lo podáis compartir si conocéis o tenéis alrededor alguna persona que vive, ¿no? Que practica de la ansiedad. Vamos a llamarlo así porque no me gusta decir sufrir ansiedad, ¿no? O padecer ansiedad porque le damos ya la connotación negativa de por sí y estamos tratando aquí precisamente de desmitificar esa negatividad y de encontrar esa parte positiva. ¿Qué consejo podemos dar, Irene, para las personas que, como es mi caso, pues padecemos de ansiedad en nuestro día a día, pero vamos gestionándolo y vamos entendiendo pues nuestro pequeño proceso? Pues lo más importante es lo que tú has dicho hace un segundo, que una persona no es ansiedad, nuestra identidad no es ansiedad. La ansiedad es una emoción que nos atraviesa. Eso es lo más importante. Lo segundo que diría es no tenerle miedo. Sé que cuesta mucho cuando los síntomas son tan fuertes, pero mi consejo es seguir informándoos, seguir leyendo cómo funciona la ansiedad, también para quitarnos esa culpa. Yo también me incluyo porque yo misma tuve ansiedad hace unos años, o sea que yo tampoco estoy libre, ¿no? En ese sentido. Leer, entenderla ayuda muchísimo a quitarnos esa culpa.
También, en la medida en la que podamos estar cerca de personas a las que queremos y nos quieren, es muy bueno. ¿Por qué? Porque lo que contaba antes de la oxitocina, digamos que cuando nos acercamos a nuestros seres queridos, amistades, pareja, familiares, estamos bajando los niveles de cortisol porque estamos segregando más oxitocina. Es muy importante que cuando una persona tiene ansiedad, no debe aislarse, debe no tener miedo a compartirlo. No es fácil porque hay personas que viven la ansiedad de una forma pues muy suya, les avergüenza compartirlo, que esto también es algo que está pasando en sociedad, que por suerte cada vez se va normalizando un poquito más el poder hablar de ello, pero es cierto que aún hay mucho tabú en ese tema. Compartirlo, no aislarse. Y también recordar que la ansiedad funciona como una curva, como una ola del mar, que si dejamos que pase y simplemente observamos cómo nos estamos sintiendo, esa ansiedad se resuelve por sí sola. Fíjate que a mí me comentaba hace poquito, ¿no? Un amigo me decía, gracias a que tú has normalizado en tus redes sociales, ¿no? Que padeces ansiedad, que compartes publicaciones de otras cuentas que hablan, ¿no? Sobre la ansiedad. Yo me he atrevido a ir a terapia, me he atrevido a hablar de lo que me pasaba y es un poco lo que tú comentas, Irene. Cada vez más tenemos las herramientas al alcance de nuestra mano, pues para poder conocer o aprender a identificar qué nos sucede y entender pues que la ansiedad no nos va a matar, ¿no? Que simplemente está ahí para protegernos, que es todo lo contrario, aunque a veces pues ese desborde emocional que ojalá pues cada día vayamos aprendiendo un poquito más a gestionarlo, pues se pueda gestionar y se pueda aprender a combatir. Bueno, ha sido un placer compartir este encuentro contigo. Yo te voy a dejar que seas tú quien cierre la entrevista que hemos llevado hasta las pantallas de todos nuestros espectadores, Irene, y para que nos dejes un mensajito final si gustas. En nombre de Mindalia, encantados de recibirte y aquí estaremos para ti siempre que quieras volver. Muchas gracias, Laura. Pues nada, aprovechar este momento para recordar a todos los espectadores que nos están viendo que la ansiedad puede ser trabajada, no importa cómo de fuerte sea la ansiedad que uno está experimentando, siempre se puede trabajar, siempre uno está a momento, o sea, está a tiempo de ir a terapia y hay que recordar que esto es muy importante, que no somos lo que pensamos. Una persona no es ansiedad, uno es quien decide ser. Somos esas decisiones que día a día tomamos para cada vez ser mejor personas. Hay una frase que dice mi mejor amiga que dice, somos lo que hacemos para mejorar lo que somos. Eso sí que somos nosotros, no la ansiedad es temporal. También invitar a todo el que esté interesado en que me siga en el Instagram y nada, agradecer a Laura y a Mindalia esta entrevista tan bonita y esta oportunidad.